Hola, en esta segunda conferencia vamos a desarrollar completamente de qué se trata la consulta de atención para el cuidado preconcepcional. Mi nombre es Ana María Quiseno Ceballos, soy especialista en ginecología y obstetricia, docente de la Universidad de Antioquia y pertenezco al Grupo Nacer. La respuesta de quién debería encargarse de la planificación familiar, yo considero que somos todos como sociedad y dentro de eso el sistema de salud, pero también cada individuo debería preocuparse por su planificación en familia. Sabemos que tenemos actitudes tradicionales basadas en género, donde básicamente una mujer es la que ocupa un rol reproductivo. Sin embargo, se espera también que con el tiempo se eliminen estos estereotipos y todos podamos hacer parte de este cuidado preconcepcional, individualmente o como pareja. Espera que en el sistema de salud, cada mujer que tenga contacto con un hospital, consulta, urgencias o centro de salud, se le interrogue sobre su intención reproductiva y, si es el caso, evaluar la necesidad de nueva consulta de acuerdo a estas intenciones. Practiquemos entonces con un caso sencillo. Laura tiene 26 años y acude a la consulta con médico general por un dolor de rodilla izquierda luego de un trauma directo hace 3 días, la cual le duele y está levemente hinchada y roja. Usted hizo parte de este curso, escuchó esta conferencia y conoce la importancia de ofrecer un cuidado continuo de salud reproductiva. Entonces, ¿cuáles serían esas preguntas que se le deberían hacer a Laura? Se especifica entonces que se debería preguntar por vida sexual, planificación familiar actual, deseo o no de embarazo y enfermedades de base que deban tener en cuenta de acuerdo a estos deseos. Tenemos entonces varios escenarios. Podría no tener vida sexual activa, lo que indicaría una posibilidad de que esta mujer accediera a la asesoría en planificación familiar. Podría entonces tener vida sexual activa, pero manifestar no deseo de embarazo. En ese caso podrían haber dos escenarios. Si esta planifica, entonces se le debería continuar entonces con una educación y seguimiento, teniendo en cuenta que la oportunidad de embarazo se definiría antes de 1 año y que debería acceder a la consulta de atención preconcepcional. Si no planifica, es necesario, por favor, enviar la asesoría de planificación familiar y tener en cuenta entonces también la educación de la asesoría en preconcepcional cuando ésta sea necesaria. Si tiene vida sexual y desea embarazada, entonces deberíamos definir la intervención de la consulta preconcepcional. Y además de eso, si esta mujer tiene comorbilidades de la consulta preconcepcional, debería ser orientada hacia la valoración por especialistas y el manejo integral de esta mujer. Ahora entonces manifiesta que no está planificando y está buscando embarazo. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? A Laura se le debería de orientar a una consulta de atención preconcepcional, la cual sería inicialmente una consulta de ingreso, que podría ser por enfermería o médico de control prenatal previamente capacitados y que la ley establece que dura alrededor de 30 minutos. En la enfermedad actual a desarrollar, deberíamos preguntar sobre enfermedades previas, historia sexual y reproductiva, antecedentes familiares, hábitos, violencia física, sexual e intrafamiliar, una valoración psicosocial, preguntar por sus vacunas y, ¿por qué no?, algo que siempre nos falta, actividad física. Es muy importante evaluar sobre los contextos de salud en estas pacientes, no solo sobre las enfermedades. Entre ellos, entonces, están hábitos que pueden generar salud o hábitos que pueden generar enfermedad. Por eso hay que hablar entonces de los patrones de consumo de alimentación y sobre todo no la cantidad o las calorías, sino básicamente la nutrición y el valor nutricional de estos alimentos. Hábitos de higiene general, actividad física, hábitos de descanso y manejo de estrés, sueño, situaciones de alta tensión que tenga actualmente, consumo de medicamentos, consumo de tabaco y obviamente alcohol u otras sustancias psicoactivas que tienen que ser tomadas en cuenta y son muy peligrosas para las mujeres en el contexto reproductivo y obviamente durante la gestación. Normalmente no hacemos mucho énfasis si no somos nutricionistas en los hábitos de alimentación, ¿cierto? Pero definitivamente son las bases para una adecuada salud en muchos contextos, sobre todo teniendo en cuenta actualmente la alimentación ultraprocesada que muchos de nosotros consumimos. Entonces deberíamos indagar
sobre suplementos dietarios, medicamentos utilizados para la pérdida de peso. Se debe orientar al consumo de alimentos fuentes de muchos micronutrientes, por ejemplo, la vitamina A. Alimentos como la zanahoria, auyama, papaya, plátano maduro y huevo contienen mucha cantidad y muchos de nosotros no tenemos esa educación en salud. Indagar también de un riesgo para deficiencia de vitamina D y educar sobre los alimentos que más los tienen, como el pescado, la leche, el queso, el yogur, el huevo, como mínimo una vez al día. Se debería identificar el riesgo de deficiencia de calcio, la cual su ingesta ayuda a disminuir los riesgos de preeclampsia y se deben suplementar si es necesario. Esto no aparece mucho en la ruta de atención integral dentro de las consideraciones, pero hay zonas de Colombia que hay que hacer tamización y detección de casos de enfermedades de Chagas. Se recomienda entonces que cualquier mujer en edad reproductiva procedente de zona endémica que cumpla al menos 2 de los siguientes requisitos deba ser objeto de estudio serológico para detección de enfermedades de Chagas. Entre reconocimiento de la convivencia con el vector, haber vivido en viviendas chagásicas o que tengan techo de palma y paredes o piso de barro y en zonas por debajo de 2.000 metros o bajo el nivel del mar, antecedentes familiares de primer grado, serología positiva o enfermedades de Chagas. Se debe evaluar el estado de inmunización y garantizar que la mujer en edad reproductiva complete su esquema de vacunación al menos 3 meses antes de embarazarse. En este periodo nos deberíamos asegurar de que tengan la mayor cobertura posible para enfermedades inmunoprevenibles, recomendando todas las vacunas que le correspondan para su edad y estado inmunológico. También evaluar los antecedentes de rubeola, sarampión, varicela o virus de hepatitis B. De acuerdo a eso, entonces, se le debería recomendar a la paciente colocar la doble bacteriana, sobre todo si su última dosis fue mayor a 10 años, la triple o doble viral a la paciente seronegativa o que no tenga antecedentes de dichas enfermedades, vacunación contra la hepatitis a la paciente con serología negativo, contra varicela en la mujer que no padeció la enfermedad y tiene serología negativa, igualmente la vacuna contra el virus del VPH o virus del papiloma humano, y actualmente se cambia incluso de la influencia o se pone la influencia y se asocia obviamente a la vacuna de COVID. También hay que indagar sobre historia obstétrica. Si tuvo antecedente de parto pretérmino previo, hay la indicación incluso durante los primeros momentos de esta gestación de la progesterona, porque es algo que se puede repetir muy fácil en la próxima gestación. Si ha tenido cesáreas previas y sobre todo si esas cesáreas previas ocurrieron 18 meses antes de esa indicación o posibilidad de embarazo. Pérdida recurrente del embarazo, muerte fetal previa, periodo intergenésico menor a 18 meses, incompatibilidad de RH, preeclampsia previa, macrosomía o restricción de crecimiento intrauterino, hemorragia posparto, depresión posparto. Volviendo a Laura, en su consulta para atención preconcepcional manifiesta antecedentes de embarazo previo, tuvo un parto vaginal sin complicaciones, pero tuvo diagnóstico de depresión posparto. Entonces, ¿cuáles serían la evaluación de intervenciones a realizar en Laura? Hay que hacerle las siguientes preguntas. Durante el último mes se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, deprimida o sin esperanza. O durante el último mes se ha preocupado porque con frecuencia sentía poco interés por realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer. Si eso es así, lo ideal en esta intervención es remitir a Laura a la tamización en la ruta integral de atención de salud para población con riesgo o presencia de problemas y trastornos mentales y epilepsia, antes incluso de considerar una posibilidad de embarazo. Dentro del examen físico se propone tomar entonces las medidas antropométricas básicas como peso, talla, índice de masa corporal, los signos vitales, hacer una clasificación nutricional con ese índice de masa corporal, un examen físico completo con auscultación cardíaca y pulmonar y el tacto vaginal y especuloscopia de acuerdo a las características que se mencionaron dentro de ese interrogatorio. Laura refiere antecedentes de anemia diagnosticada en el embarazo anterior y sin seguimiento luego del posparto. ¿Qué sería entonces lo ideal con ella? Evaluar la anemia durante el periodo preconcepcional y eventualmente tratarla en paciente con riesgo de déficit de hierro. Hay que evaluar muy bien el contexto de la alimentación de Laura, los macronutrientes y micronutrientes que está consumiendo, evaluar la forma o la toma
de estos alimentos para poder hacer una intervención que no solo se trate de suplementación, sino cambios en su estilo de vida. La ruta compone los siguientes exámenes: antígeno para hepatitis B, tamización para el cáncer del cuello si es necesaria, la toma de glicemia, hemoclasificación, un hemograma completo, hemoparásitos en zona endémica, un IgG para rubeola, toxoplasma y varicela, la prueba treponémica rápida para sífilis, un urocultivo y VIH. La ruta también compone una consulta de seguimiento de duración 20 minutos. El objetivo de esta es la revisión de los exámenes y definir ese riesgo reproductivo, que podría estar en 3 escenarios. Primero, el que no se recomienda el embarazo o se recomienda posponerlo hasta lograr condiciones más favorables. El segundo escenario es una condición que está en condiciones de embarazarse con factores de riesgo y definir la participación de especialistas. O el tercer escenario, y el más favorable para Laura, es que está en condiciones de embarazarse sin factores de riesgo. Hablemos entonces un poquito de la infertilidad, ¿cierto? Inicialmente entonces lo que se debería dar es información de cómo prevenirla en esa educación continua durante por el ciclo reproductivo. Hay que saber y entender que las mujeres no entendemos o no reconocemos el riesgo que son las enfermedades de transmisión sexual para nuestra fertilidad, el impacto que tiene la obesidad en la fertilidad tanto para hombres como para mujeres y el impacto que tiene el cigarrillo sobre nuestro sistema reproductivo. También sobre la disminución luego de los 35 años del proceso reproductivo de la cantidad de folículos que contamos las mujeres y el impacto que puede tener el varicocele, la falta de descenso testicular en la fertilidad masculina y, como ya lo hemos dicho, el cigarrillo sobre la producción de esperma. ¿Cómo define entonces infertilidad? La OMS dice que es la incapacidad de lograr embarazo luego de 12 meses o más. En el hombre se indica hacer un espermograma, en la mujer una histerosalpingografía y siempre debe de asociar la asesoría psicológica para mejorar su calidad de vida y realizar remisiones pertinentes para su manejo. En general, y para muchas mujeres, se cumplen las siguientes intervenciones generales. Recordar y completar el esquema de vacunación por lo menos 3 meses antes de embarazarse, remitir a nutrición si el índice de masa corporal está alterado, se debe reforzar el cese de consumo de sustancias, si es necesario la remisión a psiquiatría, toxicología. Según la historia, entonces remitir a trabajo social o medicina especializada. Se debe iniciar entonces ácido fólico 1 miligramo día mínimo 3 meses antes, remitir a odontología y suspensión de medicamentos teratogénicos. Gracias por su atención.